Ok, quiero que pongas la página 4. ¿Cuáles son tus objetivos para este seminario? Tú vienes con objetivos que vas a lograr aquí. Entonces, si durante ese tiempo no estás logrando tu objetivo, entonces ahora ¿qué va a pasar? Vas a preguntar, pero la clave es ser específico. Ahora, muchas personas, tú escuchas que quieren tener mucho dinero, que quieren llegar a Diamante o a Presidential Diamond, a Royal Diamond, o quieren ser millonarios. Muchas veces hablamos mucho de que queremos tener eso y los enfocamos en eso. Ahora, pero cuando vemos, por ejemplo, un árbol, vamos a decir de manzanas, y tú empiezas y encuentras que no está dando buenas manzanas, y empiezas a decir, ¿qué tengo que hacerle a estas manzanas? Y empiezas a querer que dé mejores manzanas, y empiezas a lo mejor a regar las manzanas, a tirarles agua a las hojas de las manzanas del árbol. ¿Funcionará eso? ¿Qué tenemos que hacer si queremos que dé buenas manzanas? ¿Ir a dónde? A la raíz. Porque mientras, o sea, ese es el fruto. Entonces, en la libertad financiera, el llegar a diamante, el lograr las cosas, el llegar a ser millonario, lo que sea, ese es el fruto. Pero para llegar a eso, ¿en qué tenemos que enfocarlos? En la raíz. No importa qué le hagas a las manzanas, no importa qué le hagas a las ramas, si tú no vas a la raíz, ¿qué va a pasar? No va a pasar nada. Porque si nosotros queremos que ese árbol dé buenos frutos, el problema está en la raíz. ¿Y la solución está dónde? En la raíz. Entonces, ¿qué es lo que vamos a identificar el día de ahora? Vamos a identificar algunas cosas. Yo hace mucho tiempo quería compartir lo que ha transformado mi vida. Entonces un día hay un señor en Dallas, Texas, que se llama Tony Jerry. Asesora grupos muy grandes, él cobra $15,000 por un día. Entonces yo saqué una cita, me tomó 6 meses para que me la diera en su casa. Él cobra $15,000. Entonces lo que yo quería saber era qué era lo que había pasado en mi vida. ¿Cómo yo había podido lograr eso? Me acuerdo que cuando llegué ahí, una semana antes había estado el vicepresidente de Firestone, había estado el vicepresidente de Walmart, habían estado los hijos de Dexter Yeager. O sea, es un señor impresionante. Se llama Tony Jerry. Y yo lo que quería entender era qué era lo que había pasado en mi vida. O sea, qué era lo que había pasado en mi vida. Y empezó a preguntarme a que le contara mi historia, porque quería desarrollar un seminario de cómo ayudarles a las personas a que transformaran su vida. Y lo que él se dio cuenta es que yo cambié 3 cosas. Y vayan a la página 5. Cambié mis creencias, cambié mis hábitos y cambiaron mis resultados. O sea, los $15,000 de ese día fue basado para llegar a una conclusión después de tanto, porque yo quería decir, ok, ¿cómo hago que las personas tengan los resultados? Porque muchas veces las personas en redes de mercado te dicen que hagan las llamadas, que hagan las citas, que hagan las presentaciones, pero a las personas no les funciona. ¿Les ha pasado eso? Entonces, ¿por qué a mí me funciona? Y basado en eso, llegamos a ¿qué? A identificar que lo que yo había cambiado era que había cambiado mis creencias, cambié mis hábitos, y al cambiar las creencias y cambiar los hábitos, ¿qué cambian? Cambian los resultados automáticamente. Entonces el día de ahora, el primer paso para poder cambiar, lo primero que tenemos que hacer es identificar. O sea, el primer paso para poder cambiar, ¿cuál es? Identificar qué es lo que tú quieres cambiar. Si alguien reconocer, o sea, lo primero está en reconocer. Recuerda, el día de ahora, los resultados que tienes el día de ahora es gracias a tus creencias y gracias a tus hábitos. Pero lo más importante es que esas creencias no son conscientes, sino que son subconscientes, que fueron plantadas a lo mejor desde antes que naciéramos.
Y eso quedó en nuestro subconsciente. Entonces, y mientras esas creencias estés ahí, tú vas a ver personas que trabajan y trabajan y no les funciona y no tienen dinero. ¿Por qué? Porque hay ciertas creencias en el subconsciente que no. ¿Y como qué tipo de creencias acerca del dinero escuchamos normalmente? Yo siempre escuché a mi papá decir: raíz de todos los males es el amor al dinero. Más pasa el que pase el camello por el ojo de una aguja a que un rico se salve. Entonces, ahora ¿qué pasa? El subconsciente dice: no me hago rico, porque si me hago rico me voy al infierno. Y está de acuerdo que nadie quiere ir al infierno. Con el sudor de tu frente. Y lo escuchaba y lo escuchaba y lo escuchaba. Y adivina qué me tocó. Ese tipo de creencias, ¿qué tú crees que me tocó? Estar trabajando en Houston, Texas, en un ático a más de 100 grados en Fahrenheit. No me sudaba la frente, me sudaba todo. O sea, ¿pero por qué? ¿Tú crees que esas son ciertas cosas? ¿Tú crees que ese tipo de cosas que uno escucha tiene poder? Pero ¿qué decía? Con el sudor de tu frente ganarás. Entonces siempre escuchaba, mi papá decía: prefiero ser un humilde fornalero. Como un fornalero en mi país es como un trabajador del campo, alguien que... Entonces, ¿tú crees que eso tiene poder? ¿Qué tipo de creencias han escuchado acerca del dinero? ¿Qué tú crees? ¿Qué decían tus padres acerca del dinero? Que daña los corazones. Que es difícil de obtenerlo. ¿Para qué tanto dinero? El dinero no crece en los árboles. Mucho dinero te pueden secuestrar. Pobre pero honrado. Entonces yo quiero que empieces a escribir todas esas creencias que tú escuchaste desde que decían tus papás o tu entorno. Empieza, porque ¿cuál es el primer paso para poder, en este caso, cambiar? Reconocer. Entonces tú necesitas ¿qué? Reconocer. Entonces quiero que el día de ahora empieces a escribir esas creencias que tú escuchaste o algunas creencias que tú tengas acerca del dinero. Y más adelante te vamos a enseñar cómo reprogramarte. Pero lo primero que tienes que hacer, reconocer. Porque si no reconocemos, nada va a pasar. Entonces el primer paso, empieza reconociendo las creencias que están dentro de ti, que están en tu subconsciente. Porque a lo mejor en este caso, a lo mejor tú no te das cuenta de las creencias. Pero todo lo que tú hayas escuchado de tus papás, lo que tú decías, ponlo ahí. ¿Qué decían acerca del dinero? ¿O qué decían acerca de los negocios? O sea, ¿qué tipo de creencias tú tienes? Tus creencias controlan tus acciones. Tus creencias controlan la forma como tú hablas, cómo te comportas, cómo te vistes. Tus creencias controlan todo. Entonces, el día de ahora tenemos que identificar qué creencias tú tienes acerca del dinero. Ahora, si tú te das cuenta, esas creencias que tú tienes te dan ciertos hábitos. Como por ejemplo, hay personas que dicen: los ricos ya están contados. Entonces, ahora ¿qué pasa? Que tú ves que esas creencias, o si cree que los ricos son malos, o que el dinero es escaso, o que en este caso para tener algo hay que estar endeudado. Entonces tú observas que esa creencia que tienes, ¿qué hace? Que tengas un hábito ¿de qué? De gastar todo el dinero. Para tener algo hay que estar endeudado. Entonces, ahora ¿qué pasa? Checa en ti, que tú te vas a dar cuenta que esa creencia que tú tienes, el dinero se te va así. ¿Por qué? Porque hay una creencia que tú escuchaste desde niño, y esa creencia ¿qué hace? Te hace gastar todo el dinero, o cualquier creencia que tú tengas. Si observamos cualquier cosa que a ti te pase en tu vida, es por ciertas creencias, que eso te produce ciertos hábitos, y eso te produce ciertos resultados.
Entonces ahora vamos a ver qué hábitos tú tienes acerca del dinero. ¿Qué hábitos? Esas creencias que tú tienes ahí, que tú escuchaste, ¿qué tipo de hábitos tú tienes? Cuando tenemos nosotros otro tipo de creencias, que el dinero llega fácil. Cuando uno cambia las creencias, tú sabes que el dinero llega fácil. Y tú sabes que el dinero se reproduce solo. O sea, es impresionante cómo pasa cuando tú cambias las creencias. Cualquier creencia limitante que tú tienes, entonces tú llegas, cuando tú cambias, mira, si tú reconoces y buscas dentro de ti, y no tienen que ser ni conscientemente, sino que subconscientemente, tú buscas dentro de ti y tú encuentras las creencias que tú tienes y tú encuentras los hábitos malos que tú tienes. O sea, escribe, muy importante que escribas, que lo identifiques. O sea, yo te estoy resumiendo aquí qué cambió en mi vida. Y este fue un estudio que a mí me hicieron alguien experto, que es experto en eso, que se dio cuenta qué era lo que yo había hecho para poder cambiar mi vida. O sea, eso yo lo hice cuando había logrado muchas cosas. Entonces yo no quería estar enseñando algo que yo creyera que era bien, sino que yo quería enseñar algo que me dijera un experto: esto fue lo que tú hiciste y por eso es que tú tienes los resultados. Y ahora observa esas creencias y esos hábitos, ¿qué resultados te han dado? Si tú escuchaste que los ricos son malos y eso quedó grabado en tu subconsciente, ahora ¿qué tipo de hábitos tendría una persona que cree que el dinero es malo, o que los ricos son malos, o que los ricos ya están contados? ¿Qué tipo de hábito creen que tendría una persona así, que tenga esas creencias así? Desperdiciar tiempo. Si alguien cree que el dinero no crece en los árboles, todas esas creencias limitantes que escuchamos, una persona con ese tipo de creencias, ¿qué tipo de hábitos produce? Gastar de más. Gastar de más. Ajá. Posponer todo. Ajá. Ajá. Tener deudas. ¿Qué tipo de hábito le produce? Mala administración, se conforma, no se esfuerza, porque al final y al cabo los ricos ya están contados. ¿Para qué me voy a esforzar? No ahorra, no piensa en el futuro, no invierte, se es conforme. ¿Cómo? No valora el tiempo, se queja todo el tiempo. ¿Qué tipo de hábitos? Entonces observa en este caso qué tipo de creencias tú tienes de esas y qué tipo de hábitos de esos tú tienes. Y ahora, esto es solo para ti. Observa qué tipo de resultados te ha producido ese tipo de creencias y ese tipo de hábitos. O sea, tú reconoces qué resultados tú tienes el día de ahora. Si tienes deudas, si no te funcionan las cosas, si no tienes esa tranquilidad financiera, ¿qué tipo de resultados te ha producido esas creencias y esos hábitos que fueron programados desde que tú naciste? Entonces tú puedes observar los resultados que tienes el día de ahora. Escríbelos. O sea, ¿cómo te sientes? ¿Qué resultados? ¿Te sientes a gusto? ¿Te sientes feliz? ¿A cómo estás el día de ahora? ¿O te gustaría estar mejor? Esas creencias y esos hábitos que has tenido, ¿qué resultados te han producido? Y la pregunta es, ¿estás a gusto con los resultados que estás teniendo? ¿Y qué necesitarías cambiar para que cambien esos resultados? ¿Les gustan los resultados que tienen hasta el día de ahora? Ahora, y si no te gusta, ¿qué necesitas cambiar? Necesitas cambiar tus creencias y tus hábitos. Si tú cambias tus creencias y cambias tus hábitos, cambia tu vida. Tu vida cambia. O sea, tu vida, si tú cambias tus creencias y cambias tus hábitos, y el día de ahora, al rato vamos a ver cómo desarrollar nuevas creencias y nuevos hábitos. Cómo tú vas a programar qué creencias vas a desarrollar y qué hábitos tú vas a desarrollar para poder lograr las cosas que tú quieres.